Entonces iremos dando acceso a quienes se vayan conectando. Pues buenos días a todos y bienvenidos a una edición más de nuestra serie de webinars, que en esta ocasión nos tocará platicar con Sofía Ramírez, directora general de la organización México ¿Cómo vamos? Sofía nos hablará del impacto del panorama geopolítico mundial en México, perspectivas y prospectivas económicas. A continuación voy a leer una breve semblanza de Sofía para dar lugar ya entonces a la plática. Convencida de optar por hacer las cosas bien, Sofía trabaja por cerrar las brechas salariales y garantizar oportunidades para todas las personas, por la igualdad de género, los derechos de las minorías y por construir un mejor entorno. Maestra en Economía por el ITAM, fue directora adjunta de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde se especializó en la agenda anticorrupción, a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Ha asesorado al PREP en procesos electorales locales y federales y ha participado en proyectos de investigación y emprendimiento público con diversas instituciones como el Colmex, el ITAM y el TEC de Monterrey. Fue ministra representante del CISEN en la Embajada de México en Washington, D.C., directora general de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional y coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Población y Migración en la Secretaría de Gobernación. Sofía tiene participaciones periódicas en distintos medios de comunicación donde realiza análisis sobre temas económicos, políticos y sociales. Desde octubre 2020 es directora general de México ¿Cómo vamos? Sofía, brevemente te platico que Desarrollo Económico, la organización que tengo el honor de presidir, es un organismo empresarial en Ciudad Juárez y nuestra misión es impulsar y promover políticas y proyectos que incrementen o mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Y junto con Desarrollo Económico de Chihuahua, organizamos periódicamente estas sesiones, estos webinars para platicar sobre temas de interés para nuestros socios. Bueno, pues ya no me extiendo más, Sofía, te cedo el micrófono. Les recuerdo a los asistentes silenciar sus micrófonos y, como es de costumbre, ya al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Sofía, bienvenida y muchas gracias. Hola, buenos días. Muy honrada de estar aquí. Muchas gracias a Federico, Enrique, Cintia y por supuesto a todos los que se conectaron en martes de Semana de Pascua, que siento que siempre son fechas complicadas. Entonces, pues espero que lo que les traigo hoy sea algo interesante para ustedes. Me parece que en México, como vamos, nos esforzamos de manera permanente en traducir un montón de conceptos y datos que pudieran ser lejanos para las personas en información que sea útil. Les cuento brevemente que México ¿Cómo vamos? Es un observatorio económico desde 2014 y poco a poco hemos transitado sin dejar de ser este observatorio económico que da cuenta pues, del diario vivir económico en México. También se ha transformado en un centro de pensamiento. Entonces estamos cada vez más cerca, digamos, de proponer políticas públicas para resolver los problemas que hemos venido detectando desde 2014. Entonces, sin más preámbulo, pues me voy a permitir compartir la pantalla. Ustedes me dicen, y creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, correcto. Perfecto. Buenísimo. Denle un segundito al Zoom porque de repente se atolondra. Voy a apagar mi video mientras esté presentando las láminas para mejor transmisión y les ruego que si en algún momento ven que me atoro, ya sea por el internet o por lo que sea, me lo hagan saber y bueno, pues me detengo o resarcimos el problema. Bueno, pues vamos a darle porque no tenemos tanto tiempo. Si bien vamos a hablar, por supuesto, del conflicto geopolítico, le decía yo a Federico hace un ratito que me gusta dar un contexto de cómo nos agarra el conflicto, ¿no? Porque pues, si algo hemos aprendido en estos últimos 2, 3 años
ha sido que cuando crees que ya resolviste el problema, apenas empieza o viene uno nuevo, y esto pasa en un mundo cada vez más cambiante, ya no solo por el calentamiento global y el surgimiento de distintas enfermedades, digamos, desde el permafrost que se está desbaratando y por eso hay riesgos de nuevas pandemias que ya estaban erradicadas, ¿no? Hasta pues temas como el de litio, ¿no? O sea, escuchamos la discusión de la Cámara de Diputados donde pues de repente pareciera que ya está sorteado el problema de la reforma eléctrica y ahora viene el litio y ahorita no tenemos muy claro si se vale tener una ley, ya no solo en el caso de la ley de la industria eléctrica, sino de la reforma a la ley minera que está ahorita en proceso, que sea más restrictiva que la Constitución. Eso genera, por supuesto, incertidumbre, pero bueno, de eso se trata, de tener muy claro cuáles son los frentes y hacia dónde tenemos que ir. Y muchas veces pues, la política invade la esfera económica y al revés. Entonces, bueno, pues la agenda que vamos a tratar hoy son 4 temas: cómo se encuentra México tras la pandemia, por supuesto Chihuahua y Ciudad Juárez, el marco contextual de México en el mundo, o sea, qué tan grave es la situación por la guerra, y por supuesto las salidas, o sea, las salidas que hemos visto pues por parte del gobierno, pero también aquellas que tienen que ver más con una convivencia nacional y bueno, pues las perspectivas hacia dónde toca ir ahora. Algunas láminas me las voy a aventar muy rápido, les pido porfa que me tengan paciencia, que no se desesperen, porque pues si no estoy deteniéndome realmente es que no estamos abonando demasiado en la discusión, pero me parecía relevante por la parte gráfica. De por sí es difícil y cansado tener conversaciones a distancia. Bueno, pues voy a intentar hacerlo lo más dinámico posible. Entonces, esta gráfica lo que nos dice es cómo el crecimiento económico promedio de 2011 a 2018, si bien había sido positivo, 2.7% en promedio anual, no había sido suficiente. Nosotros en México, como vamos, tenemos una meta que le llamamos semáforo económico de crecimiento al 4.5% anual. Entonces, si bien veníamos de una trayectoria ascendente, era absolutamente insuficiente. Y pues un poco a raíz de eso se explica, entre otras cosas, el discurso de no estamos creciendo suficiente, no hay suficiente repartición de riqueza, hay muchos pendientes, hay mucha corrupción y bueno, pues llegamos a 2018, historia que no les voy a repetir porque seguramente ustedes la conocen igual o mejor que yo. Entendemos que además con el cambio de administración pues se genera una serie de incertidumbre, sobre todo en las inversiones, lo cual estanca la economía a partir de 2018, a mediados de 2018, 2019 se contrae ligeramente la economía y bueno, pues nos agarra mal parados, digamos, la pandemia, no solamente en número de camas, tenemos 1/3 de las camas que tienen otros países de niveles de desarrollo similar, sino que pues también nos agarra con una muy mala trayectoria ya de contracción económica en 2019, entonces en 2020 la caída es abrupta, el rebote pues, es absolutamente insuficiente. Tenemos un cierre del año con 5% de crecimiento anual en 2021 y pues los datos del indicador oportuno de la actividad económica que nos dio a conocer el día de hoy el INEGI, pues nos quitan un poco la efusividad y la emoción que tuvimos en febrero. En enero el crecimiento no fue mucho, en febrero daba cuenta pues, de un crecimiento positivo, lo cual pues, siempre se agradece, pero en el mes de marzo pues ya vemos que nuevamente el sector terciario, que es 2/3 partes de nuestra economía, pues se agota este rebote, este resurgimiento de la economía. Sin embargo, buenas noticias para Chihuahua, por supuesto, es que el sector secundario, manufacturero, industrial, pues tiene el mayor crecimiento. Estamos a nivel nacional en niveles de 2016 en términos del tamaño de nuestra economía. Sin embargo, cuando además esto lo vemos a nivel de recuperación, pues estamos todavía 3% por debajo de nuestro nivel prepandemia, ¿no? Estamos además con un estancamiento prácticamente desde el segundo trimestre del año pasado. En el tercer trimestre hubo una pequeña contracción y en el cuarto trimestre pues simplemente no se avanzó. Cuando vemos esto además en PIB per cápita, pues estamos hablando que estamos casi 6% debajo de nuestro nivel prepandemia. O sea, esto a mí me parece que es toral, porque luego cuando pensamos en el tamaño de la economía y cómo nos está yendo, pues perdemos de vista que al final la economía somos personas y la hacemos personas para las personas. Entonces, el estar a niveles tan bajos en PIB per cápita, prácticamente de 2013,
pues también nos pone en una posición de muchísima vulnerabilidad porque aumenta las diferencias, las brechas, las desigualdades. Ahora, ¿cuál es la forma de la recuperación en México? Hasta ahorita tampoco les estoy contando nada nuevo. Sin embargo, pues podemos ver cómo el sector primario ha rebotado. Esto también son buenas noticias, dada el incremento de los años recientes de la actividad agrícola en Chihuahua. Pero pues a nivel nacional realmente no pinta tanto, o sea, es el 3% de nuestra actividad económica a nivel nacional y el sector secundario pues sigue 2% por debajo de nuestro nivel prepandemia, aunque bueno, pues una vez más para buena fortuna de Chihuahua, la industria manufacturera está 2.4% ya por encima de los niveles prepandemia. Ahora, ustedes mejor que yo saben cómo está compuesta la economía de Chihuahua. Aquí hay casi 80% de la economía en estos 8 sectores. Podemos ver que además, a raíz de la pandemia, que es lo que muestran las flechitas, pues los sectores se han ido modificando, sobre todo la industria manufacturera se contrajo ligeramente, minería, agricultura, comercio, construcción, pero como les decía, el sector primario a nivel nacional es prácticamente la mitad de lo que es en términos relativos de la economía de Chihuahua. Entonces, el hecho de que haya habido un rebote tan importante en la agricultura y sobre todo en la industria manufacturera, son buenas noticias para el Estado. Ahorita les voy a mostrar cómo en el comparativo nacional, pues eso ha venido beneficiando, digamos, la recuperación en el Estado. Estos que están marcados en circulito son justamente los sectores que componen el 80% de la economía en Chihuahua, que como les decía, pues ustedes mejor que yo conocen, industria manufacturera, servicios inmobiliarios, comercio al por mayor, al por menor, agricultura, construcción, minería, transportes. Bueno, estos son los sectores. Realmente, en términos de cómo se ha afectado pues la actividad económica en Chihuahua, vemos que minería y construcción son aquellos sectores que a nivel nacional se han contraído y el resto de los sectores que componen en gran medida la economía de Chihuahua pues se ha crecido. Comercio al por mayor, al por menor, industria manufacturera y servicios inmobiliarios están del lado del crecimiento. Ahora, cuando vemos a nivel nacional cómo el 60% de la economía se ha recuperado, contraído, bueno, pues podemos ver que en estos 6 sectores está justamente este 60% de la economía, pero está un poquito más del 60%, casi el 70% de la economía de Chihuahua en estos mismos sectores y pues por eso justamente se explica que haya un jalón hacia arriba en la recuperación de Chihuahua de una manera mucho más dinámica que a nivel nacional. A nivel nacional podemos ver que el 17% de la actividad económica es industria manufacturera, cuando pues Chihuahua es la séptima entidad federativa en este tipo de producción. En 2020 Chihuahua generó además el 5.4% de la actividad económica en ese rubro y pues no les cuento nada que ustedes no sepan y a mí me sorprendió mucho y es uno de los datos que voy a utilizar en mis presentaciones futuras y usar a Ciudad Juárez como parangón, pues cuenta con 40 parques industriales, sobre todo en el sector eléctrico, automotriz y médico, ya me dirán ustedes, pero lo que yo he leído en las noticias pues es que están absolutamente rebasados y la demanda ha ido en aumento. Ahora, el crecimiento económico en Chihuahua. Esta es una parte que a mí me interesa muchísimo. Chihuahua recuperó su nivel prepandemia prácticamente a niveles del primer trimestre de 2020 hacia el segundo trimestre del año pasado. Esto habla súper bien de, por supuesto, las inversiones, el manejo económico y la actividad económica que depende, ustedes lo saben, en muchísima medida no del gobierno, sino de los privados, ¿no? Me parece que además esto sí es un rebote, o sea, el hecho de haber recuperado con tanto dinamismo, a pesar de que tomó tal vez un poco más que a nivel nacional, la recuperación fue una recuperación sostenida, y al final del día, pues podemos estar tranquilos, tranquilas de que Chihuahua sí está a niveles prepandemia desde mediados del año pasado, a diferencia de la economía nacional, que como pueden observar, el rebote parecía que llevaba muy buena trayectoria, pero pues en un trimestre se agotó y empezó a estancarse a partir del primer trimestre del año pasado. Finalmente en el tercer trimestre, pues ya dejó de crecer, ¿no? Ahora, ¿de qué Sofía, depende? Sí, si entiendo bien, o sea, si te regresas a la lámina anterior, o sea, en un claro. trimestre, el del primer trimestre del 2021, crecimos un 20% en ese Sí, trimestre. sí. Okay. Es que además es muy impresionante y son este tipo de datos que de repente uno
pues pierde de vista toda esta información. Por supuesto, ya se las he mandado, pero con todo gusto, si quieren ahondar más adelante o quieren regresar o quieren, o sea, esta información está pública en la página de México Cómo Vamos, y me encantará que pudieran visitarnos y estar como monitoreando la actividad económica, no solo del Estado, pues de todo el país, pero en concreto por parte del Estado. La economía de Chihuahua, como ustedes saben, como depende tan fuertemente de la industria manufacturera, a diferencia de la economía nacional, digamos, pues obviamente tiene un componente que tiene cierta complejidad. Los principales subsectores son la fabricación de maquinaria y equipo de computación, accesorios y equipo de transportes. Todo esto compone el 20% de la actividad económica en el estado, la industria alimentaria y las industrias metálicas básicas. O sea, a diferencia de Sonora, digamos, el tema del litio no es un tema tan fuerte en Chihuahua, pero por supuesto, la afectación, y ahí voy a cerrar la presentación, pero la afectación, digamos, con todas estas iniciativas de industria eléctrica, ley minera, reforma eléctrica y demás, pues acaban afectando la confianza de los inversionistas, por supuesto, pero además mucho del daño ya está hecho. Entonces, antes de llegar a esa parte tan pesimista, programa IMEX, Chihuahua es el tercer estado con mayor número de empresas en el programa, primero en personal ocupado, el 10% de las empresas de este programa además están establecidas en Ciudad Juárez, pero una vez más, Chihuahua trabaja bien y produce más con menos, porque a pesar de tener alrededor del poquito menos del 3% de la población nacional, tiene el 3% de la población ocupada y produce el 3.3% del PIB, es decir, produce más que proporcional de lo que tiene en términos de personas en edad de trabajar, que además pues, tiene un mercado laboral sumamente dinámico con muchísimas virtudes. Bueno, me parece que este es otro dato que hay que destacar. La tasa de participación laboral en Chihuahua está por encima del promedio nacional y más adelante les voy a mostrar, la informalidad además está por debajo, por supuesto, de la pobreza laboral, y bueno, aunque no todo es miel sobre hojuelas, ese es un buen comienzo. Ahora, Chihuahua tiene 4 sectores que aportan más del 60% de los empleos. Nada nuevo, industria manufacturera, una vez más, tiene casi el 30%, porque pues, obviamente es casi el 30% de la actividad del Estado. El comercio, por mayor y por menor, el 17%, lo cual es medianamente consistente con lo que produce, porque habíamos hablado de que en el Estado el comercio al por mayor y al por menor pues es prácticamente el 19%, perdón el brinco, nomás era para checar el dato. Servicios diversos y servicios sociales, que en general pues, son servicios de salud y educativos, digamos, son los 4 sectores que aportan la mayor cantidad de empleos. Pero además vemos cómo Chihuahua ha venido incrementando la cantidad de personas que trabajan en la industria manufacturera. Hemos visto cómo a pesar de algunos cambios, digamos, en la dinámica laboral del Estado, pues el comercio sigue estando en segundo lugar y la agricultura ha ido reganando un lugar en la actividad económica y en el empleo en el Estado, sobre todo a raíz de la pandemia y bueno, pues de lo que implicó ello para todos los cierres del sector terciario, ¿no? La recuperación en Chihuahua, como les decía, ha sido claramente más ágil que en otros estados y por supuesto que a nivel nacional. La población ocupada en Chihuahua ganó 3.7%, digamos, entre antes de la pandemia y el último dato disponible al cierre de 2021, mientras que a nivel nacional esta recuperación fue del 2.8%. Estamos hablando casi de un punto porcentual que está Chihuahua por arriba o un 30% si se mide en términos porcentuales. Ahora, no toda la ocupación ha sido pareja, digamos, en cada uno de los sectores, a pesar de que el sector agropecuario pues, ha ido ganando momentum. La ocupación pues ha caído, supongo que tiene que ver con la inversión en maquinaria y la productividad del sector y pues que un poco con la pandemia nos dimos cuenta que no todos tienen que, o sea, tienen que estar ahí para que se produzca la cantidad de comida y bueno, de producción agropecuaria que se necesita. Servicios sociales, como les mostraba yo acá, es uno de los grandes empleadores del Estado y pues ha sido también uno de los grandes perdedores, digamos, durante la pandemia y por supuesto restaurantes de alojamiento. Esto tiene mucho sentido porque obviamente el sector terciario y como les decía yo, el IOAE el día de hoy pues otra vez nos dice que el sector terciario se ha venido contrayendo todavía este año. Y bueno, pues el gobierno y organismos internacionales obviamente también. Sin embargo, tenemos grandes sectores que han sido ganadores. La construcción me llama poderosamente la atención porque a nivel nacional la construcción ha sido un sector
que se ha visto muy maltrecho, no solamente por la pandemia, ya traíamos una trayectoria descendente prácticamente de 2016 para acá, se incrementa esa contracción del tamaño de la industria, de la productividad en la industria y demás desde 2018, pero en el estado de Chihuahua, bueno, pues aumenta la población ocupada en ese rubro. Comercio, transporte, almacenamiento, por supuesto, y pues manufacturas. Ahora, Chihuahua es un buen lugar para trabajar, definitivamente. Un trabajador, trabajadora en promedio en Chihuahua percibe un ingreso laboral mensual casi 20% por encima de lo que gana un trabajador o trabajadora en promedio a nivel nacional. En porcentaje es muchísimo, pero también en pesos constantes y sonantes son más de 1,500 pesos de diferencia. Y bueno, pues el promedio de horas trabajadas a la semana es consistente, digamos, con el promedio nacional, lo cual nos habla de que realmente hay mayor productividad en Chihuahua gracias a la inversión. Ahora, puestos de trabajo registrados ante el IMSS. Chihuahua aumentó 3% del registro de puestos registrados ante el IMSS en 2021. No fue un buen año, no logró su meta de generación de empleo, pero sí en el primer trimestre de este año ha registrado 30,000 empleos, lo cual pone el indicador en verde. Aquí no está la barrita del primer trimestre porque estamos comparando años, pero bueno, vamos por un buen comienzo porque pues 30,000 nuevos empleos ante el IMSS cuando en 2021 no se alcanzó ni siquiera ese número, pues por supuesto que es una buena cifra. Ahora, generación de puestos de empleo a nivel nacional, pues vemos como justamente en el primer trimestre de este año ha sido un buen trimestre, digamos, para la actividad, para el mercado laboral, sobre todo en la formalidad. Ahí hay un dato que me parece brutal, que es que a nivel nacional la informalidad cayó de pasar de 6 de cada 10 personas a 5 de cada 10 personas, pero bueno, Chihuahua incluso supera eso. Chihuahua tiene el 31%, 31.8% de los trabajadores en informalidad laboral contra el 51% a nivel nacional, y además cuando se divide entre hombres y mujeres es prácticamente la misma relación. Y la informalidad laboral, recordemos que tiene el riesgo asociado de que además te acerca peligrosamente a la pobreza laboral. Pobreza laboral quiere decir que con el ingreso laboral del hogar, de todas las personas que trabajan en el hogar, no se puede comprar comida suficiente para todos los miembros del hogar. Me voy a brincar un par de láminas para enseñarles esto. Un gran ejemplo y una manera de entender la pobreza laboral es, por ejemplo, un hogar que gana 8,000 pesos mensuales, dado que la canasta básica en México en promedio está ahorita alrededor de 2,000 pesos por persona para comprar solo comida durante un mes, pues alcanza para comprar 4 canastas básicas. Si el hogar es de 4 personas, como es el promedio nacional, pues obviamente este hogar no vive en pobreza laboral. Sin embargo, si el hogar gana 7,000 pesos, pues este hogar no le alcanza para comprar 4 canastas básicas alimentarias en el mes y por lo tanto las 4 personas están en pobreza laboral, pues porque no sabemos quién se está quedando con hambre, si todos o solo uno o tal vez la mitad. Entonces, realmente el hecho de que Chihuahua tenga baja informalidad, pues se explica por qué tenemos también un bajo porcentaje de población en pobreza laboral en el estado, que pues es prácticamente la mitad del promedio nacional. Esto es algo que hay que reconocer una y mil veces al estado de Chihuahua, a la dinámica poblacional y sobre todo a los patrones que se han empeñado, pues obviamente en tener inversiones que mejoran la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, Chihuahua, como les decía, tiene la menor tasa de informalidad laboral, pero esto ha sido algo histórico. O sea, esto no es solamente la pandemia. Sin embargo, no siempre ha sido así. Y aún en los peores momentos, digamos a principios de 2018, cuando aumenta la informalidad laboral en el estado, bueno, aún en ese caso sigue estando muy por debajo de los mejores momentos en los que ha estado la informalidad laboral en el país. Esto no es que sea necesariamente un buen momento, es el peor momento de la pandemia, se pierden 12,5 millones de empleos a nivel nacional, por supuesto, la mayor parte en empleos informales, porque son los que no hay que pagar indemnización, te bajan la cortina y tan te quedas sin chamba, pero incluso en ese momento el país está mucho peor de lo que está Chihuahua en su peor momento, digamos, de informalidad laboral. Pobreza laboral, como les decía, está sumamente vinculada a la informalidad laboral y obviamente Chihuahua
pues tiene un buen desempeño, no solamente en periodos previos, como les decía, a nivel nacional, el 40% de la población está en esa situación, mientras que el 26% es en el caso de Chihuahua, y obviamente el semáforo estatal de pobreza laboral está en verde porque está cumpliendo con la meta. Ahora, no es igual de bueno para todos, y aquí esto es algo que es importante destacar. Chihuahua, a pesar de tener una baja tasa de pobreza laboral promedio, la diferencia que hay, la brecha entre hombres y mujeres en pobreza laboral es muy mayor, y esto, pues obviamente, aunque a nivel nacional, digamos, el 42% de las mujeres está en pobreza laboral y el 38% de los hombres está en pobreza laboral, y aquí hay una brecha muy importante de 5 puntos porcentuales, se traduce en que a nivel nacional, por cada hombre en pobreza laboral, hay 110 mujeres en pobreza laboral. En Chihuahua, esta brecha, a pesar de que los porcentajes, digamos, el 28% de las mujeres y el 24% de los hombres están en pobreza laboral, esta brecha es muy grande entre hombres y mujeres, y te abre esta posibilidad donde dices, bueno, en Chihuahua, por cada 100 hombres en pobreza laboral, hay casi 120 mujeres en la misma circunstancia, y este es uno de los grandes pendientes que hay que atender en el estado, porque pues a pesar de la alta formalidad, de la poca informalidad, de la baja pobreza laboral, pues el hecho de que haya desigualdades de sexo tan importantes, pues sí va rezagando, digamos, al estado. Ahora, muchas cosas salen bien en Chihuahua, pero los retos subsisten ciertamente. Uno, recuperación económica post-pandemia, como les mostraba hace unas láminas, es en B. Sin embargo, pues la desaceleración viene ya desde 2018. Esto va muy acorde, digamos, con cómo se han dado las cosas a nivel nacional. En 2019, sin embargo, pues no cierra con números positivos, y bueno, pues obviamente el rebote que se da se muestra aquí de una manera muy evidente. Federico, me decías hace rato cuánto había rebotado. Bueno, pues sí, es más del 20% en el segundo trimestre del año pasado, y por eso fue tan ágil, digamos, la recuperación. Ahora, entre los retos más importantes está el de pobreza extrema, no laboral. Pobreza extrema es que incluso sumando programas sociales, transferencias, remesas, activos que tenga la familia y demás, aún sumando todas las fuentes de ingreso, una persona no tiene suficiente dinero para comprar comida. Estamos hablando de que Chihuahua aumentó de una manera muy importante la cantidad de personas en pobreza laboral, no solamente en números absolutos, sino también en términos relativos, aumentó de 2.5 a casi 3%, y en el caso de población sin acceso a servicios de salud, pues también hubo un aumento considerable entre 2018 y 2020, y esto sí da cuenta, digamos, de la cantidad y la calidad de los servicios que ofrece el gobierno del estado, ¿no? Tenemos en México, como vamos, esta medición del índice de progreso social, que lo que nos muestra es, digamos, la suma de 53 variables que nos dicen y nos permiten contrastar cómo va el resultado del gasto social, el resultado de las condiciones de vida en un estado, contra pues cosas, elementos monetarios, como puede ser el ingreso promedio de las personas, el PIB per cápita, la pobreza laboral y demás. En el caso de Chihuahua, tiene una posición número 16 de 32, tiene un muy buen puntaje relativo, porque pues al final del día tenemos un montón de retos que se han ido subsanando. Sin embargo, pues Chihuahua en el PIB per cápita está en la posición número 10, y por lo tanto tiene ahí un margen donde tendría que estar en mejor posición relativa en términos de calidad de vida. Mucho de lo que jala para abajo, digamos, el índice de Chihuahua tiene que ver, por supuesto, con inseguridad, con violencia. Es el estado número 31, tanto en muertes por cada 100,000 habitantes por homicidio, digamos, como en accidentes de tráfico. Esto a mí me llama poderosamente la atención, porque según yo, donde peor manejan en el país es en Monterrey, pero parece que no. Ahora, ¿qué es el índice de progreso social en términos conceptuales? Bueno, estos son los servicios más básicos que debiera estar a cargo del Estado. No te mueras al tener un bebé, no te mueras al nacer, digamos, ten agua y drenaje, que tu vivienda esté debidamente construida y que haya seguridad pública. Pero también hay un componente del ingreso de las personas, que aunque aquí no se mide cuánto ganan los hogares, lo que sí nos dice es, pues si tú no tienes suficiente ingreso, no vas a mandar a tus hijos a la escuela, ¿no? O sea, si no tienes para comer, pues los mandas a trabajar.
Si tú no tienes un teléfono inteligente o una tablet o dinero para comprar una computadora, pues de poco te sirve que en la Ciudad de México, por ejemplo, en cada poste haya internet gratis, ¿no? Entonces necesito tener cierto ingreso. Salud y bienestar de manera preventiva, pues también implica que tenga resueltas yo un montón de variables previas que me tiene que proveer el Estado para que yo pueda cuidar de manera preventiva mi salud. Y bueno, pues obviamente dónde está mi casa, si hay quema de basura, si hay áreas verdes y demás, pues depende mucho de dónde me alcance para comprar una vivienda. Entonces, en el caso de Chihuahua, pues vemos que hay elementos, por ejemplo, como una altísima paridad de género en la educación, lo cual también te habla de una buena calidad de vida, pero tiene otros elementos que nos jalan para abajo, como es la tasa de alfabetización de personas indígenas. Entonces hay un importante nivel de exclusión de las poblaciones minoritarias y también hay un rezago muy importante una vez que las personas llegan a la educación superior. Hay un rezago muy importante de número de mujeres que no están atendiendo posgrados, sobre todo en el comparativo nacional, o sea, no nos estamos comparando con las potencias, sino con el resto del país. Ahora, en salud y bienestar, bueno, pues vemos que también hay cosas que salen súper bien, como les decía, es el número uno en baja informalidad laboral, pero pues tiene problemas aún pendientes por resolver, como embarazo adolescente, tasa de suicidios, y pues eso puede tener que ver justamente con las dinámicas laborales del Estado. Les decía yo que estos servicios dependen mucho del gobierno local, el disfrute de estos elementos, digamos, derechos, depende de la cantidad de recursos que puede tener una familia, pero oportunidades también, oportunidades de hecho lo que habla es pues una serie de derechos personales, interacción con el gobierno del Estado a través de medios electrónicos, pero una vez más, pues, si yo tengo acceso al gobierno de manera electrónica, implica pues que tengo una tablet o un teléfono inteligente, una conexión a internet y por lo tanto tengo resuelto lo más básico, ¿no? Entonces, claramente oportunidades es un entramado institucional, pero también depende muchísimo de que la familia tenga resueltos un montón de pues ingresos y recursos financieros para poder disfrutar de ello. Ahora, cuando vemos a Chihuahua, Chihuahua está a la mitad de la tabla en términos de progreso social, de todo el progreso social, en necesidades humanas básicas, que es el componente primero, que depende mucho de la generación de bienes básicos del gobierno del Estado, también está a la mitad de la tabla. En términos del ingreso de las personas y del disfrute que ello implica y en oportunidades está a la mitad de la tabla. Entonces, Chihuahua es como un ejemplo de libro de texto de cómo sí gastar bien el dinero público sobre todo. Y aquí esto les quiero transmitir que me pareció súper interesante. A nivel nacional con la pandemia se perdió en la gestión local del gobierno medio punto porcentual de 100, medio punto de 100 puntos, digamos, del índice de progreso social en el primer rubro. Sin embargo, como se afectó tanto al ingreso de las familias, pues en el caso de los fundamentos del bienestar se afectó en 2 puntos, 2.4 puntos. Y esto está súper interesante porque a nivel nacional en oportunidades se aumentó el puntaje, aunque bueno, pues hay algunos rubros donde se perdió el puntaje. Sin embargo, en el caso de Chihuahua, a diferencia del nivel nacional, las necesidades humanas básicas cayeron más, digamos, de lo que cayeron a nivel nacional, pero fundamentos del bienestar no cayó tanto. Entonces quiere decir que el ingreso de las personas de Chihuahua no se vio tan afectado en la pandemia. Estas me las voy a pasar rápido porque ya me estoy alargando un poquito con el tema, pero bueno, les invito a que nos visiten en la página y revisen cada uno de los rubros de cómo va Chihuahua en progreso social. Me paso al contexto, digamos, internacional de México en el mundo y qué tan grave es la situación por la guerra. Pues obviamente la inflación al consumidor ha sido algo que hemos percibido prácticamente todas las personas, no importa si somos empleados o empleadores, tenemos muy claro que la inflación general, pues es solamente eso, una inflación general, pero cuando vemos, por ejemplo, los alimentos, pues esos van mucho más arriba de lo que ha ido incrementándose el precio. Ustedes saben que además la inflación general pues es el promedio de estos 299 bienes y servicios que se contabilizan, pero realmente el Banco de México con la política monetaria solo puede afectar la inflación subyacente, que son estos bienes y servicios, digamos, duraderos, que no tiene el componente volátil que sí tiene, digamos, el sector agropecuario o que tiene el tema energético porque somos precios aceptantes a nivel internacional. Entonces aquí podemos ver como la afectación pues, de la pandemia, las cadenas de suministro, pero en este caso también de la guerra, pues ya está afectando de manera muy importante la inflación subyacente, perdón, la inflación no subyacente,
aunque la inflación subyacente, que es la que tendría que tener el impacto del Banco de México, pues se ha habido, digamos, todavía marginalmente contenida por los aumentos en la tasa de interés de referencia, aunque pues nunca tendremos el contrafactual que hubiera sucedido si el Banco de México no hubiera aumentado la tasa de interés de referencia, y sobre todo pensando en que en México, por los canales de transmisión de política monetaria, prácticamente la única manera en la cual el Banco de México puede contener la inflación subyacente es mandando la señal de que no se va a permitir un incremento desmedido de este pedazo de la inflación, y eso se hace pues aumentando la tasa de interés de referencia. Insisto, a través de las expectativas y en una temporalidad que puede ser entre 6 meses y 2 años. Entonces, una subida en la tasa de interés hoy puede tener efecto en 6 meses o en 2 años, dependiendo, digamos, de la credibilidad del banco y de una serie de condiciones asociadas. Ahora, aunque la inflación es un fenómeno monetario y no local, pues obviamente la inflación no es pareja en todos lados, tiene que ver con transporte, tiene que ver con insumos. En el caso de Chihuahua, la inflación general está por encima en el mes de marzo del promedio nacional, que habíamos hablado que estaba en 7.45, en Chihuahua estamos en 8.1. Esto pues obviamente dificulta las cosas en muchos rubros, y esto viene, entre otras cosas, por la inflación en el sector energético. Vemos, por ejemplo, el incremento del gas LP el año pasado con las temporadas de frío extremo en Texas y lo que eso implicó en la crisis hacia el lado mexicano, pues tuvimos una altísima inflación entonces, y por lo tanto parece que hay en la comparación anual pues una muy baja inflación en el gas LP. Esto no quiere decir que hayan bajado los precios, simplemente que dejaron de aumentar, pero pues también dejaron de aumentar respecto a este pico de acá, ¿no? Ahora, la gasolina magna, pues mientras tengamos todavía los estímulos del IEPS y las decisiones políticas afectando, digamos, el cambio en los precios, pues al consumidor, a la consumidora pareciera que no nos va a afectar, pero al final está afectando las finanzas públicas, y eso sí se va a traducir en un costo de oportunidad muy alto de que el gobierno no esté invirtiendo en las cosas que realmente importan y que afectan a quienes menos tienen. Y en el caso de la electricidad, pues hemos visto cómo, a pesar de no tener una inflación muy alta, pues se ha mantenido prácticamente desde el inicio de la pandemia o incluso antes, una tendencia ascendente. Como les decía, el impacto de la guerra en este momento lo que más está afectando son dos rubros. Uno, los fertilizantes, y dos, los precios de los alimentos. Estos son algunos de los ejemplos. Podemos ver cómo el precio de la tortilla ha aumentado 17% en la comparación anual. El de la harina de trigo y los alimentos preparados, pues es muy por encima de lo que está la inflación general. Frutas y verduras que tienen el componente estacional, pero que también tienen el componente, digamos, de los futuros, las expectativas, y los fertilizantes está en 20% en la comparación anual. Ese no se los incluye en la gráfica, pero se los estoy contando, y obviamente esto es directamente un impacto de la guerra. Como pueden ver, pues incluso aquellos salarios que se ajustaron al 3, 4, 6% el año pasado, pues no están compensando la pérdida de poder adquisitivo, sobre todo, insisto, para los hogares de menores ingresos, y eso puede ser un problema más que económico, social, en relativamente poco tiempo. Prácticamente en países de menor nivel de desarrollo, África subsahariana, ya se habla de incluso pues hambrunas que van a acabar o van a acabar en problemas y conflictos políticos con la caída de algunos jefes de Estado, incluso antes que pues Rusia o que Ucrania, porque el impacto del hambre siempre está asociado a pues conflictos políticos y sociales. Entonces, aunque no pareciera ser el caso de México, pues no deja de ser un elemento importante a considerar. Ahora, Ucrania y Rusia producen 25% del trigo que se consume en el mundo, por lo tanto, pues el conflicto no solo encarece, sino que además genera menor producción y por lo tanto hambre entre aquellos pedazos del mundo donde no va a haber comida. Y pues en el caso del maíz es alrededor del 20% se produce en Ucrania, entonces no solamente es el maíz y el trigo, sino que si sumas todos los granos y cereales, estamos hablando casi el 30% de la producción viene de esa región, y obviamente pues eso va a generar mayores presiones, no solamente en esta cosecha, sino en las cosechas venideras, porque entre otras cosas, pues otra vez la producción de fertilizantes de la región pues es altísima, y pues sobre todo va a generar con todos los bloqueos económicos que la producción en México caiga.
vaya, me parece que ha habido declaraciones de las cámaras, ha sido algo que han reiterado en las últimas semanas, además con mucho ahínco, y pareciera ser que el gobierno pues, no está prestando atención a varios rubros. Uno, no sabemos cuánto está produciendo agronitrogenados, o escuchamos más de que ya van a soltar a los soya, de saber cuánto está produciendo Pemex en términos de fertilizantes, pero también sabemos que Cofepris tiene atoradas una serie de moléculas, 128 hasta el último corte de la semana antepasada que revisé, y estas moléculas, pues no estoy insinuando que debieran aprobarse sin ton ni son, pero pues una vez más estamos en situación de emergencia, entonces creo que debieran aprobarse al menos de manera temporal una serie de moléculas que no se están permitiendo y que podrían incrementar la producción. Hay una discusión muy importante en el caso del glifosato. Yo no soy bióloga, entonces no podría decir si es un argumento ideológico o es un argumento técnico, pero lo que sí sé es que hay un mercado negro muy importante y eso me preocupa aún más, porque pues, una cosa es el glifosato permitido y otra cosa es el glifosato de mercado negro que quién sabe más que tenga y que sí puede afectar a la salud de las personas, ¿no? Bueno, ahora el crecimiento económico esperado, digamos, por supuesto, la pandemia, la trayectoria previa, cuando decimos llegamos a niveles prepandemia, pues estamos hablando del tamaño de la producción, pero también estamos hablando de la tendencia. La inversión es algo que se ha visto sumamente afectado y obviamente de diciembre para acá, pues las expectativas, esta caída en el crecimiento en las expectativas, sobre todo para este año 2022, no tienen que ver con la guerra, tiene más que ver con la discusión de la reforma eléctrica, tiene más que ver con la pérdida de confianza en las decisiones económicas del gobierno de política económica y la falta de inversión y la falta sobre todo de incentivos para que haya más inversión. Esto no se puede atribuir a la guerra, son las expectativas del mercado consultadas por el Banco de México para el crecimiento en la línea azul para el 2022. Podemos ver que además, obviamente, con el inicio de la guerra, pues se siguen contrayendo las expectativas y estamos en la última consulta de marzo en 1.8% como consenso de mercado para el crecimiento de este año y escaso 2% para el crecimiento del próximo año. Sin embargo, ¿dónde está el gobierno? No, hombre, el gobierno vive en fantasía, porque en la revisión, digamos, de los criterios económicos, digamos, de los precriterios económicos 2023 entregados hace algunas semanas, pues podemos ver que el gobierno cree que en 2022 vamos a crecer al 3.4%, pues prácticamente el doble, y el gobierno cree que el próximo año vamos a crecer al 3.5%. Ahora, ¿qué nos dicen los organismos internacionales? El Banco Mundial hoy acaba de ajustar sus expectativas y vemos pues, cómo pasó de 3 a 2%. En el caso de 2023 quedó muy similar, pero pues prácticamente hay un consenso donde estamos hablando de que el 3.5% de verdad es una fantasía absoluta. Por supuesto que los recortes a las expectativas de crecimiento a raíz de la guerra pues son para todos los países, pero bueno, pues a nosotros nos interesa cómo funciona México. Ahora, ¿cuáles son las salidas? Bueno, pues las salidas no ha habido muchas. Al menos en política fiscal no ha habido un plan para fortalecer el sector privado. Les traigo algunos datos para darles elementos a ustedes para constatar, digamos, lo que ya saben, ¿no? No hay un apoyo a micro, pequeños y medianos negocios. Realmente el apoyo, entre comillas, choncho, porque no alcanzó ni siquiera a equiparar el dinero que anualmente se le mete a Dos Bocas, por lo menos en el presupuesto, fue de menos de 40,000 millones de pesos en 2020, Dos Bocas recibió 45,000 millones en 2020, en 2021 recibió 153,000 millones y este año tiene presupuestados otros 45,000 millones, pero en 2021 pues prácticamente fueron 3,000 millones y tan. Entonces no ha habido un impulso para las microempresas, no ha habido un programa de microcréditos. Leímos recientemente esta semana que además las tandas pues no hay repago, pues estoy de acuerdo, pero de alguna manera estaría salvando algunas de las empresas que podrían haber sido más productivas. Los censos económicos de 2019 nos dicen que había 4.9 millones de empresas y sin embargo durante la pandemia cerraron 1 millón y para 2021 ya estábamos en 4.5 millones de empresas. Acuérdense que son las que se mueren más las que nacen y entonces por eso pareciera que se mueren un montón y luego nacen un montón y entonces pues pareciera que se compensa, pero lo cierto es que si ustedes aprecian que este es el número de empresas que se murieron en 2020 y en 2021,
es impresionante cómo en 2020 se muere 1 millón de empresas, pero en 2021 se mueren 50% más empresas que el año previo, ¿no? Creo que aquí esto es una tragedia de la cual hablamos muy poco. Yo entiendo que además hay una muy baja tasa de productividad de muchas de las empresas que nacen, sobre todo de aquellas que están en la informalidad, que no tienen incentivos a crecer, ya sea por el crimen organizado, por la falta de incentivos y estímulos fiscales del propio gobierno, pero el hecho de que en 2021, en el segundo año de pandemia, se hayan muerto el 50% más empresas que el año previo, pues habla de un abandono institucional brutal. Política monetaria, como les decía, Banco de México empezó a contraer su tasa de interés de referencia, no porque el presidente lo dijera, como le gusta hacernos creer en su discurso de la semana pasada de 100 días de 2022, decía, es que ya bajamos la tasa de interés, ya no estamos al 8%. Pues sí, señor presidente, pero eso es una caravana con sombrero ajeno. El Banco de México es autónomo, la política monetaria tiene su propia lógica y poco tiene que ver, digamos, con la narrativa del gobierno federal, aunque y aquí este es un gran aunque, a mí me parece muy importante que la política fiscal conozca la política monetaria y por eso el hecho de que esté sentado Hacienda en las decisiones de política monetaria es tan importante, sin embargo, pues no tendría que haber injerencia. Entonces, en mayo de 2020 adelanta el Banco de México unos días su decisión de política monetaria. Aquí empieza a haber reacciones importantes, digamos, tendientes a la reactivación económica o por lo menos a no ralentizar aún más la caída en la actividad económica por el cierre de actividades en 2020 por la pandemia, llegamos a un mínimo del 4% de tasa de interés de referencia en febrero y a partir de entonces, digamos, a partir de mediados del año pasado, empieza a incrementarse la tasa de interés con el incremento de la inflación, insisto, una vez más, para atender las expectativas de incremento en la inflación. ¿Qué pasa en este último pedacito? Bueno, pues esto sí es la guerra. ¿No? Estos incrementos tan importantes en la tasa de interés y se espera de manera consensuada prácticamente en el mercado que la próxima decisión de política monetaria el 12 de mayo pues ya se incorporen no solamente otros 50 puntos porcentuales, sino que además pues obviamente en el cálculo se incrementa que la Fed el 4 de mayo me parece va a aumentar por su parte la tasa de interés de referencia. Ya no me detengo mucho en temas de semáforo de Estado de Derecho. No es sorpresa de nadie que uno de los grandes retos de Ciudad Juárez está justamente en la sensación de inseguridad que tiene la gente al caminar en la calle. Esto no es gratuito y obviamente tiene efectos económicos muy importantes, muy poca informalidad laboral, pero pues al final del día acaba siendo un problema el que la gente no pueda caminar en la calle sola, sin miedo. ¿De qué tamaño es el tema, digamos, regresando rápidamente a la productividad de las empresas y a la falta de inversión? Porque el Estado de Derecho lo que acaba afectando es justamente la inversión, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues vemos que entre más grandes sean las empresas, más de 250 empleados, pues invierten más como porcentaje de su producción bruta total y las empresas más chiquitas le invierten bien poquito. Entonces aquí hay un problema, por supuesto, de origen de productividad, pero también de falta de incentivos para que la propia empresa pueda crecer, porque pues si me van a cobrar derecho de piso y además me van a extorsionar las autoridades locales, pues tengo incentivos a quedarme en un tamaño mini, informal, improductivo, que no crezca, para no atraer la atención y no perderlo todo, ¿no? Como porcentaje del PIB, la inflación no son buenas noticias, estamos en 20% del porcentaje, como porcentaje del PIB, pero pues bueno, el sector privado la verdad es que ha mantenido esta trayectoria prácticamente desde 2009 con una tendencia alrededor del 17, ha habido un aumento ahí importante, digamos, en la administración anterior, pero pues se ha mantenido en 16-17%, mientras que la inversión pública es la que está prácticamente a la mitad de lo que teníamos en el aftermath, digamos, en la post-crisis financiera de 2008-2009. Y aquí es donde hay que reclamarle al gobierno una vez más que, bueno, pues aún con Dos Bocas, aún con el aeropuerto de Felipe Ángeles y el Tren Maya, que además pareciera que le falta un cacho, pues no es ni cercanamente la inversión pública que necesitamos. La inversión fija bruta, digamos, los fierros constantes y sonantes, estamos a niveles de 2014 y eso porque en enero hubo un repunte, habrá que esperar las cifras de marzo para ver cómo nos va, porque hasta diciembre del año pasado pues, estábamos a niveles de 2011. Entonces realmente los indicadores son útiles, pero pues no son definitivos y tampoco nos dicen mucho respecto a la confianza.
La inversión extranjera directa, escuchamos también al presidente diciendo, ya estamos por encima de los niveles prepandemia, y aquí le tengo una mala noticia, no estamos a niveles prepandemia, estamos a niveles por debajo, porque todavía en 2019 fue ligeramente mayor la inversión. Como pueden ustedes apreciar en su vida cotidiana, la inversión extranjera directa, pues sobre todo está enfocada en manufacturas y minería, que son rubros muy importantes para la economía del estado de Chihuahua, pero pues no deja de ser un cachito bien chiquito en términos absolutos del tamaño de la inversión, incluso por debajo del porcentaje que es de inversión pública. Entonces ahí tenemos un pendiente muy importante. Esta lámina, no sé por qué se me pixelió tan feo, pero son datos de Kearney de ayer. Y una vez más, por tercer año consecutivo, México está fuera de los 25 países más atractivos para la inversión, cuando en 2013 pues, estábamos en los primeros 10 lugares. En 2018 cerramos la administración anterior con el lugar 17 y bueno, pues abrimos esta administración perdiendo prácticamente el interés para los 25 lugares más interesantes para la inversión extranjera directa. Pero eso al Ahora, presidente no le preocupa, no le no, bueno, importa sí, 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 o la sea, percepción fuera del país. estoy totalmente de acuerdo contigo, lo cual además es una tragedia. Lo que sí le preocupa es la devaluación y la inflación, como la El tipo de inflación. cambio. Exacto, como la inflación ya no la puede contener, pues entonces busca quién se la pague y no quién se la deba. Y pues sí, el tipo de cambio hasta ahorita va bien, lástima que poco tenga que ver una vez más con su gestión y más pues con un contexto internacional. Ahora, todo esto, otra vez, ustedes lo han vivido en carne propia, son una serie de sucesos que han mermado la confianza para invertir en México. Aquí ya no les incluyo, digamos, el resto de la historia de la LIE. Ahorita van a recontar la corte, me parece que hoy, mañana, ya no sé, los votos para ver si de veras se juntan los 8. Yo no creo que se vayan a desdecir, pero pues por los espacios de incertidumbre que esto está generando, insisto, el daño para mí ya está hecho. Estos son los principales socios comerciales de Estados Unidos, México. Si quitamos a la Unión Europea, y esta gráfica está hecha así porque la Unión Europea ha insistido de manera directa a México, cómo vamos, que los incluyamos como un bloque comercial. Pero bueno, asumiendo que la Unión Europea realmente son muchos países, Canadá es el único socio comercial que está por arriba de México, digamos, al cierre del año pasado, tanto en importaciones como en exportaciones, ¿no? Así tanto el comercio, si quitamos a la Unión Europea, tanto en comercio total de bienes, en exportaciones, como en importaciones, ¿no? Ahora, prospectiva, ¿hacia dónde tenemos que ir ahora? Bueno, necesitamos electricidad. Ya sé que la reforma eléctrica constitucional no pasó, tenemos ahorita que ver qué hacemos con la LIE, pero también hace falta inversión. O sea, la entidad está en la posición número 7 de consumo de electricidad. El consumo de electricidad representa el 3.2% del gasto total en bienes y servicios. En Ciudad Juárez, además, es el sexto municipio con mayor consumo de electricidad a nivel nacional. Entonces, obviamente, la industria manufacturera ocupa un montón de electricidad, no porque sea ineficiente o porque sea intensiva, digamos, en consumo de electricidad, pero esta cantidad de empleos pues, no se va a mantener sola. Sí se necesita mucha más electricidad. Industrias como la minera, donde hay un consumo más intensivo, pues obviamente de eso dependen menos empleos, pero pues no deja de ser súper importante que haya suficiente electricidad para poder seguir produciendo. Y como les decía, el daño a la confianza ya está hecho. Esto es, digamos, el orden de ideas que traía la reforma constitucional, pero creo que nos quedamos, con la pérdida de confianza, de productividad, de inversión, tanto a nivel internacional y reputacional, y no solo a nivel industria eléctrica, sino prácticamente cualquiera de los rubros, porque pues obviamente la LIE, que todavía está en disputa, lo que está haciendo es sacar a los privados de la producción de electricidad, lo cual no solamente no es verde, sino que además es sumamente ineficiente, porque si ustedes pueden ver cómo entre 2017 y 2021 no se ha incrementado la capacidad productiva de las hidroeléctricas, más allá de que no son necesariamente producciones verdes, pues tampoco son las más contaminantes, pero sí están sujetas a las sequías, a las lluvias, al calentamiento global, porque resulta ahora que aunque llueva mucho, pues si hace más calor se evapora más agua, entonces no hay agua. Bueno, pues de todas maneras, cuando esto se compara con cómo estábamos en la producción de energías verdes, tanto eoloeléctrica como fotovoltaica, pues esta sí se ha duplicado y ha crecido de manera exponencial, que son justamente
los que están en manos de privados, ¿no? Y sin embargo, las hidroeléctricas, que son las que el presidente quiere poner, digamos, como prioritarias, pues no han incrementado su producción y esto nos mete en un problema de capacidad productiva, ¿no? Al final del día es la baja cantidad de instalaciones, pues no nos va a ayudar a generar más electricidad, así le den de manera artificial más años de vida a las turbinas de las hidroeléctricas, ¿no? Con un plumazo. Creo que eso es bien importante porque además, si ustedes ven toda la producción que hay de energías realmente verdes en el sector privado, pues es prácticamente casi todo está ahí y las hidroeléctricas pues están todas en CFE, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos en el caso de Chihuahua? Bueno, pues tenemos un problema en términos de transmisión y distribución porque tenemos el corredor de la línea Moctezuma-Chihuahua saturado desde 2018 y el proyecto que esta administración había anunciado para entrar en vigor en abril del 21, que es el Chihuahua Norte Banco 5, ya va a los Banco 3, pues está retrasado y lo han venido demorando y ahora resulta que se va a presentar, si bien nos va, digamos, entrará en operación en mayo del 23. Esto es uno de los temas que más preocupan, digamos, en la región para poder seguir produciendo. Y pues necesitamos también electricidad para seguir generando riqueza, ¿no? No me detengo mucho aquí, simplemente que el mayor número de contratos de energía de generación distribuida pues está en estos 4 estados. En el caso de Chihuahua está en la 4ª posición y mucha de esa energía es fotovoltaica. Chihuahua está en la 4ª posición en la generación y obviamente más del 10% de la energía fotovoltaica está producida en Chihuahua. Entonces realmente Chihuahua tiene un rol bien importante. Ya estoy acercándome al final. Es importante una reforma fiscal como respuesta a la falta de recursos públicos que tenemos. El sector privado es el motor justamente de nuestra economía. Podemos ver que 6 de cada 10 pesos están del ingreso del gobierno, están en la parte de los impuestos que pagamos todos, pero además la mayor parte viene justamente de la capacidad productiva. Entonces, si el gobierno dice es que superamos el programa en el IVA, pues es que superaron el programa porque hubo programas sociales, pero el dinero público pues no es ilimitado y lo que tenemos que incrementar justamente es la capacidad productiva, no ahogar a las empresas ni acabarnos, digamos, el ingreso por otro tipo de recursos, ¿no? Pues nada, México está muy por debajo de la capacidad recaudatoria como porcentaje del PIB, no necesariamente por bajas tasas, sino en gran medida por la baja base tributaria y pues por la altísima informalidad. Pendientes que tenemos que tener en el imaginario colectivo, así no sean directamente económicos, pero van a tener una influencia muy importante en las votaciones en el Congreso, pero también en las discusiones políticas, pues son las elecciones. Tenemos 6 estados que se disputan este año, 2 estados que se disputan el próximo año, más la... aquí me equivoqué, esta la tiene que venir, más el cambio de 4 consejeros del INE y la renovación de 2 magistrados en el Tribunal Electoral, que obviamente van a acabar impactando las presiones que pueda haber en las 2 reformas pendientes que el presidente anunció, de las 3 que había dicho que iba a mandar. Ya está la de reforma eléctrica, ya fue, pero queda el de Guardia Nacional, pasarlo directamente a la Secretaría de la Defensa, y la reforma electoral para reducir el gasto, según los términos del presidente, entre comillas, garantizar la autonomía de las autoridades electorales y reducir la cantidad de legisladores. Ahora, tenemos una Suprema Corte que pues está fungiendo un rol. Decía el ministro presidente Saldívar que nunca había dictado más sentencias una corte en contra de un gobierno como ahora, pero pues ese es su trabajo, ser justamente el límite último en el freno al gobierno y a los iniciativas del Ejecutivo para que haya un orden constitucional y no se violenten las reglas del juego. Entonces me parece que más que un mérito de la Corte, lo que habla es de un corte de gobierno que se ha dedicado a llevar el límite constitucional ahí, al límite. Sin embargo, pues obviamente tendremos prácticamente 4 de los 11 ministros nombrados por esta administración, que no es garantía de nada, pero bueno, pues no deja de ser un tema relevante.
Y bueno, pues asuntos que hemos visto recientemente y que todavía no acaban de discutirse, pues son tanto la reforma eléctrica como la militarización del país. Ahora, ¿es momento de ser optimistas? Sí, la verdad es que sí. Hay tantas opciones para invertir en temas como tecnología. Hay que tener un cambio en el paradigma moral de las cosas. A mí me encanta Juan Enríquez, que es este profesor universitario en Estados Unidos de origen mexicano, que habla de cómo la tecnología cambia el paradigma moral, como cosas que antes parecían prohibidas, como el alargar la vida de un paciente o el permitir que haya decisión de cuántos hijos tener y demás. Bueno, pues obviamente eso va cambiando conforme cambia la tecnología. Entonces la tecnología sí está aquí para ofrecernos esta salida a una mayor producción con menor contaminación. No es automático, no por tener una ley minera donde el litio sea nacionalizado doblemente, digamos, y solamente la extracción quede ya también en manos del gobierno, pues no quiere decir que vaya a haber capacidad para extraerlo. Bueno, pues lo mismo pasa con la producción, pero la producción del lado privado, pero la tecnología nos puede ayudar a movernos hacia un lado más verde, ¿no? Necesitamos tener mayor productividad en las empresas a nivel nacional. Chihuahua va bien, lo vimos, pero pues Chihuahua no es todo el país, ¿no? Me encantaría que más estados se parecieran a Chihuahua, pero no es el caso. Pero sí también nos da mayor capacidad de adaptación. Y yo creo que el reshoring que hemos visto además en notas muy amarillistas diciendo es que es el fin de la globalización, o no. O sea, la verdad es que tenemos estos conceptos como seguridad alimentaria, seguridad energética, que son importantes, pero no se van a dar de un día al otro. Creo que aquí la competencia se llama en generar confianza y ganar mercados, y a mí lo que me sorprende es que China esté tan cerca de quedarse con una gran rebanada del pastel, más que México, a pesar de los 2,000 kilómetros de frontera que nos separan. Entonces, bueno, pues creo que esa es una parte que hay que insistir en ello. La otra es, necesitamos un mejor entorno para todos. Hay un rol muy importante de responsabilidad social del gremio empresarial en esta recuperación tan silvestre en términos económicos y sociales. Vemos que el caso de Chihuahua en términos de formalidad laboral, en términos de prestación de servicios como guarderías, estancias infantiles y demás, ha sido importante, pero pues no podemos quedarnos ahí, siendo que hay problemas tan evidentes como el embarazo adolescente y la tasa de suicidios que hay en el estado. Y pues la incorporación de mujeres al mercado laboral, por cuestiones de tiempo no le entré, digamos, a ese rubro, pero en resúmenes, las mujeres trabajamos muy por debajo de la participación de los hombres en el mercado laboral, tanto nacional como en el estado, y esto sí es un problema porque nos está frenando de un incremento en la capacidad productiva prácticamente en todos los rubros, ¿no? Es un mundo cambiante, pero es un mundo donde el cambio viene con nosotros, entonces mejor hay que ser líderes en ese cambio y bueno, pues esta es una oportunidad no solo para ser protagonistas, sino para ser promotores de un mejor entorno. Y regresando al principio, y creo que con esta cierro, la propuesta de reactivación económica para el Estado son 4 cosas. Infraestructura en energía, como pudieron ver, el tema de transmisión y distribución estoral. El fomentar la inversión a la industria manufacturera también es muy importante, sobre todo en un mundo donde las políticas de cero emisiones, de los compromisos de gobernanza, sustentabilidad y demás, pues son tan importantes para el comercio internacional. Y bueno, pues obviamente el desarrollo estatal tiene que situarse en una posición justamente que cumpla con los estándares internacionales. En tercer lugar, invertir en infraestructura de tecnologías de la información y telecomunicaciones, porque la economía digital sí viene, tal vez no de manera tan inmediata como nos hubiera gustado pensar antes de la pandemia, pero viene. Y el TEMEC sí va a seguir siendo esta tabla de flotación, insisto, porque en marzo las cifras que nos salvan, digamos, de otra vez entrar a una contracción económica se cimentan justamente en la actividad secundaria. Y bueno, el reskilling, que me parece sumamente importante porque pues, si tú inviertes en infraestructura, en TICs, en pues, nuevas tecnologías, pues necesitas recapacitar a los empleados para que los trabajadores y las trabajadoras pues justamente se puedan beneficiar de ello y no abramos más las brechas. Bueno, ya sé que no hablé de otros temas que son importantes como la deuda en el Estado, como el tema del litio, pero bueno, pues no podíamos hablar de todo y espero que les haya servido de algo la plática de hoy. Súper, muy, muy interesante, Sofía.
Me quedo ahí con la última lámina de las recomendaciones, y justo le diste el clavo en esas 4 cosas, ¿no? A mí me llama mucho la atención y un poco de frustración que sabiendo el gobierno federal lo que se viene o las oportunidades que se vienen con el nearshoring y no puedan hacer inversiones. Como tú dices, el problema de la electricidad en el estado no es de generación, sino es de distribución y de transformación y que al final del día se traduce en inversiones en infraestructura que tiene que hacer la CFE y no las hace. O sea, es impresionante. Digo, ya la gobernadora pudo sacarle 500 millones de pesos aparentemente a la CFE para hacer inversiones, pero pues me parece insuficiente. Simplemente, fíjate, la empresa de electricidad de El Paso, Texas, le invirtió en los últimos 2 años $2,000 millones y es una empresa, digamos que regional, ¿no? Para darle servicio aquí al Paso y zona circunvecina. Conurbada, Pero sí. sí, $2,000 millones en los últimos 2 años y acá 500 millones de pesos es lo máximo que pero en fin, y el tema de reskilling, pues totalmente eh, de acuerdo, ¿no? Está en nuestros objetivos, ¿no? Ese capacitar o la parte de talento, ¿no? Ya para transicionar de la manufactura tradicional a la manufactura avanzada. Pero bueno, más bien quisiera yo cederle la palabra. Por aquí tengo ahí un par de preguntas. Mario Cepeda, si sigues conectado, si quieres hacer tu Sí, pregunta directamente. bueno, sí, mandé 2 preguntas, muchas gracias por la exposición, muy interesante refrescar toda esta información. Nada más quería hacer un comentario respecto a la generación de energía. Aquí en la zona aparentemente no hay déficit de generación, pero la realidad es que gran parte de lo que se genera en la nueva estación esta de ciclo combinado, esa energía se despacha hacia el sur del país. Entonces, si nosotros creciéramos en esa demanda que pareciera ser que con este nearshoring que se está viviendo, ¿no? Planes de expansión de otras plantas, requiriéramos esa energía, la CFE se vería obligada a compensar esa generación en el sur. Y allá es donde está obsoleta la tecnología, no es tan eficiente y es mucho más cara. Entonces, sí es un problema también la generación. Digo, estamos de acuerdo que ahorita el problema es de transformación y de distribución, que también es parte de la mala administración del gobierno federal, que no está enviando los recursos a la CFE. No recuerdo, Enrique, si estuviste presente en la reunión con el superintendente de la CFE, pero ahí estábamos platicando con ellos, todas las cámaras aquí de la ciudad, y curiosamente, decía, no, ustedes díganme qué necesidades tienen, lo incorporamos a nuestro tren de necesidades y se lo resolvemos en el corto plazo. Y el comentario cuando se le preguntó, bueno, ¿y qué es el corto plazo para ustedes? En 5 años le 5 resolvemos el años. problema. Sí. No, bueno. Imagínense nada más la desconexión total que existe entre una realidad y la visión del gobierno. Estaban estos de Tecma ahí con nosotros, dijo, oye, pues para mí el corto plazo son 3 meses, yo en 2 meses ya tengo que estar haciendo mi instalación de las líneas de producción. No nos sirve de mucho, ¿verdad? Pero bueno, digo, al margen de eso, ¿no? Sí hay que seguir insistiendo nosotros aquí localmente en que se resuelva esa situación, ¿no? No, yo preguntaba que si los Estados Unidos, en todo esto que ha sucedido en los últimos meses, inclusive aquí en el país, ha tenido alguna injerencia o ha sido de peso para que el gobierno de una u otra manera hubiera cambiado el rumbo, que yo sé que hubo un gran debate este fin de semana en la Corte, digo, en la Cámara de Diputados y que se detuvo la reforma constitucional, pero como que no deja hacer mucho pan y circo, ¿no? Todo eso que sucede. Y tras bambalinas no sabemos realmente qué es lo que sucede. Tuvimos visitas de la vicepresidenta, de la secretaria de Energía americana. Ken Salazar ha estado muy insistente en que cuidemos esta parte de las inversiones americanas. ¿Qué tanto peso realmente tú, Sofía, crees que tuvo eso? Y la otra pregunta es, ¿qué visualizas para Morena de aquí hacia adelante con esto que acaba de suceder? Claro, a ver, yo lo que veo es que la administración pues ya está ahorita administrando literal lo que le queda de capital político, ¿no? No deja de sorprenderme
la aprobación promedio, digamos, del señor presidente es un fenómeno rarísimo, pero sí veo claramente que no les va a alcanzar para la reforma electoral, político-electoral que quieren impulsar, a menos de que pasara, pues no sé, cayera un meteorito, que no, nunca se puede descartar, y menos en este mundo tan cambiante, ¿no? Pero me parece que, dada la circunstancia actual, digamos, manteniendo ciertas variables constantes, ¿no? Cierta estabilidad política a pesar de las contradicciones y a pesar de las tensiones, hacia adelante yo no creo que vayan a pasar más reformas constitucionales. La iniciativa que manda el presidente ayer, digamos, a la reforma, digo, a la ley minera, me parece que es como el chico del patio que le dicen que no puede hacer foul y se lleva su pelota para hacer berrinche y pues que ya no puedan jugar fútbol, ¿no? Pero no me parece que sea irrelevante, me parece que una vez más el daño está hecho, y en conversaciones con distintas embajadas, la frustración de los embajadores siempre es que no nos hacen caso, y podemos decir que las cosas no van bien de manera diplomática o de manera reiterada o a través de organismos como sociedad civil, y aún así no nos hacen caso. Y yo ahí difiero, yo creo que la presión externa sí hizo una diferencia muy importante al interior, sobre todo del gobierno e incluso del propio partido, donde parecía que muchos de los actores dentro de Morena no querían que pasara la reforma constitucional eléctrica, por lo que ello implicaba, digamos, en costos para el crecimiento económico. No pueden decirle que no al presidente, pero entonces también había un grupo dentro de Morena que, bueno, pues votan en bloque, ¿no? Pero tras bambalinas yo creo que lo que está pasando es que pues no todo el mundo es tan... no sé cuál es la palabra, pero no es que todo el mundo crea a pie juntillas lo que dice el presidente, saben cuáles son las reglas del juego, no se pueden mover de lo que dice el presidente, pero pues sí hay grupos al interior del gobierno y al interior del partido que están muy claros, sobre todo de gente que apoya, digamos, empresarios que apoyan a Morena, que estaban muy claros que la reforma eléctrica no pasaba, y claramente el rol de Estados Unidos fue toral, porque una vez más el presidente no come lumbre, no quiere problemas, digamos, de devaluaciones ni de merma en el comercio. El presidente sabe que el sector secundario es quien está rescatando la economía. Claro que dice que es el agropecuario el que ha crecido, pero pues también ya le han de haber explicado que el sector agrícola en México es relativamente chiquito. Entonces, creo que la presión que vino de Estados Unidos fue muy importante. Parecía que tenían que irle subiendo el termómetro. No sé si la presión alcance, digamos, para cambiar la narrativa, no lo creo, pero en términos efectivos yo creo que sí hubo ahí un componente bien importante del exterior para poder frenar esta reforma. Entonces, yo no desestimaría el rol que tiene Estados Unidos, incluso con los problemas que puede tener al interior propio Estados Unidos en este momento, en esta administración. Pero bueno, creo que esa es la primera parte, la segunda parte de la pregunta. Y la primera parte de la pregunta, perdón, era sobre CFE, pero ahí no, más bien como que me quedé apuntando Un comentario, cosas. ¿no? Sí, Más bien. exacto. Sí. Gracias. De nada. Sí, ahí nomás para pasarte un dato, Sofía, en el tema de construcción que decías que te sorprendía la actividad de ese El sector. Estado, sí. Sí, fíjate, al menos en Ciudad Juárez, nada más para que tengas el dato, la tasa de disponibilidad de naves industriales al primer trimestre del 2022 es del 0.7%. O sea, no hay edificios disponibles para No, sí. atender la demanda. Es Está brutal, impresionante, la verdad. está brutal, sí. Sí, pero tenemos pues muchos retos en la parte de energía. Ciertamente pues es un inhibidor, y el tema también de mano de obra, ¿no? Pues hay un límite digamos que a la cantidad de mano de obra que podemos ofrecer, ¿no? Claro. Pero la demanda, el interés, ahí está. Entonces, y fíjate, se me hace, te digo, increíble que sabiéndolo el gobierno federal, pues no tome las decisiones correctas. Ya lo decía Mario, yo estuve también en una de esas reuniones con CFE, y si no, pues para el 2025 tenemos pues las necesidades son para ayer. O sea, ya estamos batallando ahorita con problemas que arrastramos de hace años, ¿no? Y también, o sea, te dicen,
por favor documenta las solicitudes o las necesidades que tienes con trámites reales y las vemos, o sea, cuando ellos saben perfectamente lo que se viene, ¿no? Entonces, en fin, yo no sé si esto, lo que pasó el domingo, vaya a cambiar las cosas en el gobierno para bien o para mal, ¿no? Al menos en CFE, como vayan a cambiar las cosas, pero el reto ahí sigue. Pues sí, el reto sigue. Yo creo que uno de los grandes retos que creo que no fui suficientemente enfática es también en las finanzas públicas. O sea, creo que con todos los problemas que puede tener Chihuahua de endeudamiento que les heredan administraciones previas y los sobreimpuestos y la corona, me parece que el tema de las finanzas públicas a nivel federal denota una irresponsabilidad tremenda. O sea, el pasivo laboral pues ya no de CFE, sino prácticamente de todas las empresas productivas del Estado, pero también incluso en términos de la viabilidad de las pensiones, del espacio fiscal tan chiquitito y reducido que tenemos, de tantas presiones que hay, de la mala asignación de recursos, o sea, el subsidio a la gasolina de facto, ¿no? Sí, Creo que esos son grandes pendientes porque al final del día, pues si una empresa tan ineficiente como CFE, que no puede responder a necesidades tan inmediatas de un sector productivo que además alimenta las arcas nacionales con pago de impuestos, o sea, pareciera que de veras no entienden nada de nada, ni la O por lo redondo, y esto trasciende un tema ideológico y ya raya en pues la necedad obcecada, ¿no? Sí, coincido con si el subsidio a la gasolina ya superó lo que se pudo haber invertido en Texcoco, ¿no? No sé si ya se llegó o ya lo superó, pero... No, sí, según cálculos, entiendo que son 300,000 millones y se mantiene este nivel de subsidio el resto del año, pero no deja de ser un tema sumamente pues además que es político, porque todos sabemos que el subsidio de la gasolina, pues sí impacta las cadenas productivas y demás, pero acaba mejorando la calidad de vida de quienes tienen coches y camionetas. Y no se está tomando en cuenta que tenemos 50 millones de personas en pobreza laboral y que yo no creo en esta teoría, dice, es que mantienes a más personas en la pobreza y entonces votan más por el presidente. Yo creo que está al revés, dado que no supimos resolver la pobreza y la desigualdad durante tantas décadas, hay tanto apoyo hacia una narrativa donde por lo menos los ve, pero sí creo que hay un daño muy importante en el incremento de la cantidad de personas en pobreza que van a acabar al final de esta administración, pues ya no diga solamente decepcionados, sino con un futuro poco promisorio y muy negro por generaciones. Entonces, creo que esto sí es un riesgo que trasciende lo político y nos lleva pues, a un destino manifiesto donde no queremos llegar. Cierto. Julián Pedrosa quiere hacer una pregunta. Adelante, Julián. Sí, gracias. Buen día, Sofía. Muchas gracias. Muy interesante tu participación y buenos días a todos. Yo sé que México, ¿cómo vamos? Es una institución realmente brillante. Los felicito. Manejan más información que manejamos en Chihuahua. La verdad, su radiografía fue excelente. Nos gustaría, o me gustaría conocer tu opinión acerca de, ahora que la globalización está en proceso de cambio, es una reestructura total, empiezan a hablarse de una bipolaridad realmente mundial, donde pues, esté la OTAN y Estados Unidos por un lado y por el otro Rusia y China. ¿Qué impacto ves? Porque en la situación política México está en medio. ¿Qué impacto verías tú a nivel geopolítico y cuál sería la perspectiva de México bajo este escenario? Híjole, a ver, México tiene esta doctrina donde dice que no se mete en problemas. A mí me parece que es sumamente discutible esa postura. No estoy tampoco sugiriendo que debiéramos meternos en un conflicto donde nuestro ejército no tiene ni las capacidades, el gobierno no tiene los recursos, no podemos meternos más allá de lo que podemos meternos, pero creo que tenemos que tener muy claros dónde están nuestros intereses y nuestras lealtades. Si vivimos en la región de Norteamérica y hacia allá tendría que estar volteado y volcado, digamos, pues el cumplimiento con las obligaciones vecinales, tal cual, ¿no? Este asunto donde México genera estos grupos de amistad con Rusia en un momento que es además sumamente provocador. ¿Por qué hacemos esto, no? ¿Por qué
pareciera ser que estamos coqueteando con el enemigo. Para mí son cortinas de humo. Yo creo que en el contexto internacional México es precio aceptante en granos, en fertilizantes, en energéticos, y realmente tendríamos entonces que enfocarnos en incrementar nuestra capacidad de almacenamiento, que no hay en ninguno de esos tres rubros, sobre todo no en hidrocarburos. O sea, si algo aprendimos en la pandemia, ¿se acuerdan cuando el precio del barril se volvió negativo y que había un montón de buques en el mar y nadie lo podía recibir porque no había capacidad de almacenamiento? Qué rápido pasamos a este otro lugar donde de repente el precio del barril está al doble de lo que habíamos presupuestado hace unos meses, y pues eso nos está generando un ingreso adicional. Pero creo que el problema de México es en la falta de planeación de largo plazo, que se traduce en esto que ustedes me decían ahorita, de que no tenemos capacidad de respuesta de la producción de energía eléctrica o de recepción de la energía eléctrica que necesitamos. Bueno, está en esa falta de previsión de cortos plazos, pues, ¿no? Tal vez que sean medianitos plazos. Yo creo que sí tendríamos que aumentar la capacidad de guardado y de almacenamiento de energía eléctrica. Ahí no hay nada. De hidrocarburos, ahí hay muy poquito. Nuestra capacidad, por supuesto, de producir alimentos y granos, pero también con ideologías aparte, porque por un lado dice el presidente, es que queremos ser soberanos y autosuficientes en granos, pero COFEPRIS no pasa un montón de moléculas, ya no solamente de fertilizantes, sino también de semillas transgénicas, como por una idea conceptual donde pareciera que lo transgénico equivale a cancerígeno, cuando no es el caso. O sea, sí hay que conservar cierta biodiversidad, hay que garantizar que no se acaben las abejas, porque si no se acaba el mundo, ¿no? Pero de ahí a pensar que no al maíz de cierto tipo porque es transgénico y entonces hay que salvar los maíces originarios con mazorcas de 10 centímetros, pues eso no va a resolver ni el hambre ni la autosuficiencia, y por lo tanto vamos a seguir siendo aceptantes y estar sujetos a un comercio internacional pues que pasa de México, ¿no? Y México pues a lo más que puede aspirar es a contener el precio de las gasolinas con subsidios muy caros, con políticas del siglo XX como es precios máximos, que lo único que hacen es mercados negros, precios más caros, desabasto, por supuesto los más vulnerables pagando el pato, así nos salgan las noticias. Entonces, creo que el impacto de la guerra nos está otra vez echando en cara lo mismo que nos pasó con la pandemia. No estábamos preparados de origen y no veníamos de un buen lugar, y regresar o querer regresar a ese buen lugar, entre comillas, que había en 2019 no es suficiente, porque ahí la economía ya estaba contrayendo, porque no teníamos suficientes camas, porque la educación, a pesar de la reforma educativa en 2018, pues venía deteriorándose de 2013, perdón, venía deteriorándose prácticamente en todo el país, entre otras cosas por una mala implementación de esa reforma educativa, donde hubo una confrontación muy importante con el magisterio en vez de una negociación. Yo entiendo que a veces hay que poner el pie, pero pues no si tienes un rezago de 100 años en la educación, te confrontas, digamos, con el magisterio. Creo que hay muchas cosas que no estamos aprendiendo, porque en la transición entre una administración y otra se tira todo a la basura, ¿no? Y en esta administración en particular, pues se tiraron a la basura todos los indicadores de todo. Entonces es muy difícil saber en dónde estamos, porque ya no es posible medir ni siquiera los padrones de los beneficiarios respecto a administraciones anteriores, porque pues, los tiraron a la basura, ¿no? Yo creo que va por ahí. Yo creo que el impacto de la guerra y el impacto de la pandemia se traduce en no estábamos preparados y no nos estamos preparando para un futuro pues todavía más cambiante, donde el cambio climático, estamos entre los países donde nos va a pegar más duro y no nos estamos preparando. Muy bien, gracias, Sofía. Pues yo creo, si quieren, aquí la dejamos. Ya estamos, ya son las 9:30 de acá y no veo más manos levantadas. Entonces, pues concluyo dándote las gracias, Sofía. Excelente plática. Yo creo que a todo el mundo le pareció sumamente interesante, un reality check ahí. Muy claro los retos que tenemos como entidad, como ciudad. Y agradecerte nuevamente por el tiempo, que lo haces de manera muy generosa. Muchísimas gracias. Y estaremos en contacto contigo para darle seguimiento a estos temas.
sin duda. Cualquier cosa que necesiten, me encantará ser parte de la información que ponemos a disposición. Prácticamente toda la información que Está les en la compartí página. hoy está en la página, en los semáforos, en las fichas. Diariamente hacemos actualizaciones de información. Síganos en redes sociales porque ahí también podrán saber de qué estamos hablando y en la página pues ya se consulta de manera integrada. Entonces, gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo y por el espacio. Gracias a ti, Sofía. excelente Un día. abrazo. Hasta luego. Adiós, Saludos. gracias. Saludos a todos. Bye, Gracias, Sofía. gracias. Adiós, gracias. Bye.